Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Hoy me toca exponer a mí. Eh, Soy Miguel Ángel López Campoverde. El tema que voy a exponer es sobre la metodología de sistemas blandos aplicados en el Hostal Cipreses. Eh, lo primero que tenemos aquí es el objetivo principal, el cual fue desarrollar un plan para poder contrarrestar la baja de los ingresos que se habían generado a raíz de la pandemia. Los objetivos más específicos serían analizar la situación en la administración de la empresa y la organización con el fin de buscar un mejor aprovechamiento en los recursos actuales, identificar los elementos necesarios para el diseño de la propuesta de la mejora, establecer propuestas de una mejora, realizar una comparación entre situación estructurada y la propuesta de mejora, evaluar las soluciones desde el punto de vista deseable, viable y el más factible. Y después de tener todo esto, pues ejecutar las propuestas. Para esto, les voy a hacer un resumen del proyecto. Viene funcionando desde hace 12 años y brinda el servicio de hospedaje para trabajadores, parejas y familias en general. Cuenta con una infraestructura amplia, la cual consta de 19 habitaciones, dos áreas comunes, lavandería y azotea. Las habitaciones son confortables y la infraestructura del local se encuentra conservada en muy buen estado. El Hostal Cipreses en este momento presenta una baja de ingresos debido a la actual pandemia y las restricciones que impuso el Estado para poder prevenir el contagio del virus, del COVID-19, ya que estas medidas afectan directamente al sector de hotelería y turismo. La empresa en este momento cuenta con un trabajador perenne y tiene los gastos de mantenimiento básicos, que serían la luz, el agua, el cable y el internet, los cuales se deben cubrir mensualmente. Estos son los inconvenientes que se encuentran a partir de la pandemia y a partir de esto también se genera la falta de la clientela. Entonces ahora es necesario poder desarrollar un plan para poder contrarrestar esta disminución de ingresos y también poder conservar de tal forma nuestro personal y no poder dejar en la calle pues, a estas personas, ¿no?, que están trabajando aquí. Para esto podemos aplicar un FODA para poder nosotros ver cuáles son las fortalezas, las oportunidades y las debilidades y amenazas que pueden presentarse en nuestra empresa. Entonces, como podemos ver, las fortalezas que tenemos en el hostal son que los precios son relativamente bajos a la competencia, ya que el servicio que damos compensa con el servicio bueno, el precio que cobramos. También tenemos variedad en nuestros servicios, ya que podemos ofrecer, por ejemplo, servicios por hora, servicios por mediodía, por días, y nos adecuamos a la situación del cliente, ¿no? Aparte de que otra fortaleza que tenemos es que ya tenemos clientes que eran clientes antiguos, porque son recurrentes, ya regresan muchas veces y ya saben cómo es el funcionamiento del hostal. Aparte, por lo mismo de que tienen ambientes agradables, es que la gente regresa y también disfruta de la infraestructura, ¿no? Porque también contamos con lavandería y también otras cosas más que se les acondicionan a los clientes cuando lo solicitan. Las oportunidades. En este momento podemos ver que es una oportunidad ya que no estamos laborando al 100%, no estamos cubriendo nuestras capacidades, entonces podemos ver que nosotros podemos empezar a mejorar en el sentido de ver qué cosas podemos adaptarnos a las nuevas necesidades que se están generando a partir de estos cambios que están surgiendo a raíz de la pandemia y también pues con el tiempo, ¿no? Ya que en algunos puntos voy a mencionar que la infraestructura que el hotel no es muy moderna. Por ejemplo, las debilidades. Las debilidades dice que a pesar de estar en una zona muy céntrica, el hotel no es muy conocido, ya que los dueños, al ser pues, personas mayores, no son, no utilizan tecnología, no utilizan publicidad, solamente anuncios por periódico y esto es anuncios básicos, los cuales no tienen un buen resultado efectivo. Ahí como puedo mencionar, las máquinas antiguas serían los equipos con los cuales se trabajan, por ejemplo, las lavadoras, las planchas, los televisores, todos son de hace unos 10, 15 años, entonces eso ya no está adaptado al mercado que es hoy en día, ¿no? Ya no se utilizan ese tipo de equipos. Las amenazas, por ejemplo, que tenemos son las restricciones que nos ha dado la pandemia, la competencia cercana, que serían los hoteles que están más próximos, y la competencia en los precios,
La mala atención pues, sería en la erradicación de, ya, la parte de los trabajadores, y la falta de la política gerencial sería más o menos el manejo de los recursos que tiene la empresa. En la etapa de la percepción de la situación de la problemática, podemos encontrarnos que a partir de, o sea, todos estos puntos que hemos visto en nuestro FODA, podemos hacernos ciertas preguntas que nos van a poder ayudarnos a analizar cómo podemos mejorar y estructurar todo el problema. Eh, Acá, por ejemplo, dice, ¿por qué se generó la baja en los ingresos de los taxipreses? ¿No? O también, por ejemplo, ¿cómo es que se sentían los clientes con respecto al hostal, a los servicios que brindaba el hostal anteriormente, o antes de la pandemia o después de la pandemia? ¿Qué medidas ha tomado el hostal de precios con respecto a la actual pandemia? ¿Cómo es que se ha podido conseguir el aumento de los ingresos en el hostal Cipreses? ¿Cuál es si es que existe una buena política gerencial en la empresa? Y también si se manejan responsablemente los recursos, ¿no? Todas estas preguntas vamos a tratar de responderlas a continuación. Aquí podemos ver cuáles son los sectores que están involucrados dentro de la afectación de cómo es esta problemática del COVID, ¿no? Por ejemplo, ha afectado al sector cliente, al sector hotelero, al sector de economía, al sector de salud, al sector municipal y al sector empresarial. En todos estos sectores han habido cambios, puesto que el COVID ha sido algo nuevo, entonces se han tenido que implementar nuevos protocolos, se han tenido que implementar nuevas normas y etcétera. Eh, por ejemplo, aquí podemos ver cómo es que en los cipreses, ¿no? Dice que se requiere mejorar ciertos ámbitos para poder bueno, adaptarnos a los cambios, ya que en este momento no estamos trabajando, como lo dije hace un rato, al 100% debido a la capacidad y las restricciones que nos ha puesto la municipalidad, ¿no? Tanto como el gobierno. Por ejemplo, en el sector de economía, ¿cómo es que ha afectado en el sector de economía? Esta es una entrevista que se le hizo al doctor Elvis Joe Terrones, que es director regional de Trabajo y Promoción del Empleo. Eh, Él nos dice, ¿no? Como todas las ciudades del Perú y del mundo, el Nuevo Chimbote fue afectado económicamente a raíz de la actual pandemia ocasionada por el virus del COVID-19, lo cual ha hecho que muchas personas pierdan un puesto de trabajo ante la gran pandemia. Específicamente en Chimbote, muchas personas dejaron de trabajar ante los cierres de los locales y las empresas. Es decir, el índice de despidos se incrementó notablemente, afectando de esta manera la economía familiar. La pandemia causó mucho desempleo desde un trabajador en los puestos de los mercados hasta los trabajadores de grandes empresas. Incluso hasta los ambulantes han dejado de trabajar. Y esto es muy cierto porque incluso yo mismo dejé de trabajar un tiempo y solamente me dediqué a estudiar y a hacer otros asuntos porque prácticamente, o sea, no es que no se podía hacer nada más, no había trabajo, las restricciones y todo eso se nos habían hecho muchas complicaciones, ¿no? En el sector de economía se le entrevistó al doctor Evicho de Terrones, director de en el sector hotelero. Aquí entrevistamos a la propietaria de los taxipresas para ver cuál era la percepción sobre cuál era la afectación del COVID, ¿no? ¿Qué es lo que pudo percibir la dueña? Y es lo que nos dijo es que al principio todo era normal, teníamos clientela recurrente y llegaban a cubrir los gastos diarios, pero con el pasar de los días y de las nuevas restricciones que se imponía el gobierno, bueno, el Estado, empezó a venir menos clientela y eso se empezó a notar cuando había que cubrir los gastos a fin de mes. Aquí podemos ver que ya hay un poco de pesar en las palabras de la persona, como indicándonos que básicamente las cosas están empezando a ir un poco mal. En el sector empresarial, por ejemplo, entrevistamos acá a frente justo del local, también, como decía, afectó al sector de comercio, ya que nosotros estamos en una avenida comercial y nuestros clientes, bueno, cuando van para almorzar y esto,
van a los locales que están al frente, ¿no? Y también a ellos les ha afectado de esta forma. Por ejemplo, uno de ellos es la pizzería Mostra, donde nos dicen que la pandemia afectó a muchos rubros, especialmente en mi caso en el sector empresarial de restaurantes. También fue un factor desfavorecido, un sector desfavorecido, así como me imagino que los puestos de los mercados y comercio ambulatorio, entre otros que nos vimos la necesidad de prescindir de los servicios de nuestros trabajadores, puesto que la economía se vio muy afectada y no era rentable contar con demasiada mano de obra para cubrir en promedio los gastos, ¿no? O sea, no se abastecían. Y eso es cierto porque eh, yo mismo he visto que han cerrado el local que estaba aquí al frente, en la Avenida Argentina. Entonces, prácticamente empezó a ir de mal en peor cuando empezaron a aumentar las restricciones. En el sector municipal también hubo cambios y también de cierta forma han habido nuevas regulaciones. Y aquí entrevistamos al señor Edgar Epifano, que es gerente de la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Nuevo Chimbote, y nos dijo que ante esta situación imprevista, todos los comerciantes y clientes no estaban preparados para atravesar esta situación. Se evidenció la falta de prevención respecto a una situación de salud como esta. Sin embargo, por la cultura peruana, no estamos acostumbrados a adaptarnos a una situación correcta de trabajo. Nosotros como municipalidad hemos brindado nuestro deber implementando planes de contingencia y ampliando las medidas de seguridad que los hostales necesitan para cubrir y seguir operando bajo estas mismas, ¿no? Y esto es cierto porque al momento de que se generó la pandemia, nosotros hemos dejado de trabajar ya que los hoteles no podían recibir clientes. Pero como teníamos la infraestructura, vimos una oportunidad cuando las empresas grandes empezaron a solicitar personal, ya que, perdón, empezaron a solicitar infraestructuras, o sea, hoteles, para poder aislar a sus trabajadores. Y esto viene ya a partir de los procedimientos que también venía involucrado el sector de salud, ¿no? Donde entrevistamos al señor Julián Inostroza, que es el director del campo del Centro de Seguro Red Pacífico, y nos dijo, todo el sector estaba en un desabastecimiento total, cuando esto era el tiempo cuando no se daba la capacidad a cubrir. Si recuerdan, hubo un tiempo en el que los hospitales estaban que no se daban abasto, entonces justo en ese momento es cuando los locales empiezan a buscar, perdón, las empresas empiezan a buscar locales para poder cubrir esa falta de camillas, por así decirlo, para cuidar a sus trabajadores, los cuales estaban dando de cuarentena, ¿no? Por donde ya empezaron a reactivarse las actividades solamente para los sectores más importantes. En el sector cliente, aquí es donde, por ejemplo, yo entrevisté a un cliente, ya este es un señor que es recurrente aquí a nuestro trabajo, bueno, aquí al trabajo, él siempre nos visita porque ya es un cliente de acá, como digo, recurrente, eh, es una persona conocida, ¿no? Entonces aproveché y le hice para poder avanzar con mi trabajo. Y el señor Aldo me dijo que se sentía un poco temeroso de salir de su casa, ya que tenía miedo de viajar y contagiarse por la aglomeración en los transportes, ¿no? Ya que, como se puede saber, que son espacios muy reducidos, entonces no hay mucha forma de no arriesgarse, por así decirlo. Pero él tenía que salir a trabajar para poder cubrir los gastos que tenía que hacer y poder también sustentar los gastos en su familia, ¿no? En su hogar. Ahora, la etapa de la percepción de la problemática. Aquí también nosotros empezamos a analizar ya bajo las preguntas que nos hicimos y bajo la percepción en la entrevista a las personas, nosotros empezamos a poder tener una nueva planteación de los problemas, ¿no? ¿Cómo es que podemos adaptar todo esto a favor del hotel y poder mejorar la situación? Entonces ahí nosotros nos formulamos estas preguntas que ven aquí. Por ejemplo, en el pasado los clientes se sentían conformes con los servicios que brindaba el hotel. Las ampliaciones de las restricciones son y las nuevas medidas de bioseguridad representan un problema para el funcionamiento de los taxis. Se aprovechan efectivamente los recursos que se poseen en los taxipreses.
En el presente hay una buena política gerencial dirigiendo el hostal. El hostal debe cubrir una demanda, la demanda que el nuevo sector de clientes ha habilitado en la pandemia. O sea, aquí es donde nos podemos dar cuenta de que empieza a surgir la oportunidad para poder tener esta ventaja, ¿no? A raíz de la pandemia, esto mismo hace que nosotros cerremos y a su vez esto mismo hace que nosotros generemos un nuevo cambio para poder darle un nuevo rubro y dar de cierta forma el cambio que necesitaba para poder eh, adaptarnos a lo que está pasando ahora, ¿no? Y estas nuevas circunstancias en el hotel. Aquí podemos ver el sistema relevante de actividad humana, cómo es que trabaja el funcionamiento del hostal. Los clientes están enlazados con los empleados vienen a la empresa, la gerencia es la que dirige a la empresa y a su vez la gerencia también tiene que mantener a sus empleados contentos para que ellos mismos puedan tener contentos a sus clientes, ¿no? Y a su vez la empresa, aquí está el funcionamiento, que tiene su infraestructura, la organización administrativa, los clientes, los empleados y la gerencia. A continuación van a seguir los modelos conceptuales. Eh, a continuación sigue el cuadro pictográfico. Aquí es donde podemos ver cuál es el panorama más amplio, ¿no? Por ejemplo, cómo es que funciona la empresa en realidad. Los clientes potenciales que en este momento no salen por las restricciones, vienen desde fuera, no están ligados al ecosistema del hostal. Aquí podemos ver los núcleos que serían la gerencia, los empleados, los clientes, el hostal como infraestructura y su organización, ¿no? Cómo es que están ligados cada uno, cómo es que funcionan, básicamente cuál es el funcionamiento del hostal. En la definición de la raíz del CATWE podemos ver, por ejemplo, este es el CATWE del dueño, ¿no? Aquí podemos ver, nos dice cuál es el sistema relevante, la persona que gerencia los procesos de la empresa, la persona que cumple definición básica, persona que cumple con los órdenes del propietario,